Faltan 6 días para las elecciones y los partidos intensifican sus actos para pedir el voto, también para explicar sus propuestas. Y aquí en el Telediario, desde hoy, como han visto, y hasta el jueves, hemos abierto un tiempo para entrevistar a los principales líderes. Buenas noches, señor Duran i Lleida. Muy buenas noches. Ustedes se presentan a estas elecciones con el lema «Respectarán Cataluña», «Respetarán Cataluña». ¿Qué quieren decir con este lema? Pues sencillamente que en los últimos años no se está respetando Cataluña y no se le respeta porque por una parte, por ejemplo, el Partido Popular ha jugado con Cataluña como instrumento de erosión política hacia el gobierno socialista, porque el gobierno socialista no cumple sus promesas respecto a Cataluña y porque en Cataluña hay políticos que gobiernan en este país, en la Generalitat, y políticos y partidos que han sido decisivos en la política española que no han sabido hacerse respetar y que incluso es más, en muchas ocasiones han añadido con sus actitudes o con sus declaraciones elementos que motivan o que justifican o que intentan justificar al menos la falta de respeto por parte de algunos respecto a Cataluña. ¿Y piensan ustedes apoyar al gobierno que salga de las urnas tanto si es del PSOE como del Partido Popular? De entrada sabemos a quién no vamos a apoyar, que es a quien pierda las elecciones, por dos motivos: por coherencia. Nosotros no creemos correcto que en Cataluña, habiendo ganado y de distancia las elecciones con Convergencia i Unió, todos se hayan puesto de acuerdo para gobernar contra nosotros. No vamos a ponernos de acuerdo con los perdedores para privar que gobierne el ganador en España. Eso no nos obliga necesariamente a pactar con el ganador, pero en cualquier caso sí estamos dispuestos a dialogar con ellos y a ver si es posible un acuerdo, ya sea parlamentario, sea de investidura o incluso sea de legislatura y, por qué no, de gobierno. No hay una decisión adoptada, pero estamos dispuestos a ello y para ello hay, lógicamente, a partir de la capacidad de fuerza política decisiva que será Convergencia i Unió, unos contenidos a tratar, unos contenidos programáticos. Y si acaban siendo ustedes una fuerza clave para formar gobierno en Madrid, señor Duran i Lleida, ¿exigirán al PSOE un compromiso de financiación para desarrollar el Estatut y, si fuera el caso, al Partido Popular la retirada del recurso del Constitucional? Bueno, yo me quedo más bien con lo del PSOE porque, según todas las encuestas, parece ser que va a ganar las próximas elecciones. Y sí, por supuesto, Convergencia i Unió va a pedir que se cumpla la ley. La financiación nueva para Cataluña está prevista en el Estatuto. El Estatuto es una ley orgánica aprobada por las Cortes Españolas y lo que hay que pedirle al Gobierno sencillamente se cumpla la ley. Nosotros no pretendemos modificar el marco legal. Nuestro objetivo es que se cumpla el existente, tanto en respecto a la Constitución como respecto al Estatuto. Y, por tanto, eso incluye un nuevo sistema de financiación previa publicación de las balanzas fiscales que nos permita tener un debate sereno entre todas las fuerzas políticas y que conozcamos realmente que en Cataluña se quiere continuar siendo solidario con el conjunto español, pero que también se necesita solidaridad respecto a las necesidades de quienes viven aquí, independientemente de la lengua que hablen, independientemente de donde hayan nacido. Señor Duran i Lleida, ¿ustedes perciben cansancio o incomprensión por parte de la ciudadanía, o al menos una parte de la ciudadanía, para entender que a veces los gobiernos centrales tienen una dependencia de grupos minoritarios, como podría ser el suyo, que a veces acceden a más poder del número de diputados reales que obtuvieron en las elecciones? Pues eso pasa en cualquier país. Cuando los socialistas han gobernado, los demócratas cristianos con los liberales, en países como Alemania o en países como Bélgica o como Luxemburgo, siempre hay una fuerza política menor que puede tener mayor importancia en el gobierno. Por tanto, es algo democrático a lo que deberíamos acostumbrarnos. El problema en España es que los partidos españoles y sus dirigentes siempre han presentado la colaboración de Convergencia i Unió, por ejemplo, en nuestro caso, como producto de una voluntad de expoliar al gobierno de España, de chantajearle, ¿no? Y eso yo creo que no es positivo para nadie. Algún día alguien deberá tener la serenidad y la suficiente capacidad de ser hombre de Estado y presentar los acuerdos con Convergencia i Unió como un chantaje. No se entiende que cuando acuerdan el PP y el PSOE sean acuerdos por la libertad o sean acuerdos democráticos, y cuando llegan a acuerdos el PSOE o el PP con Convergencia i Unió sean acuerdos fruto del chantaje nacionalista. Por tanto, espero que España, de una vez por todas, entienda que nosotros tenemos un programa útil para Cataluña, pero útil para el conjunto de la sociedad española, y que a España le han ido mucho mejor las cosas cuando Convergencia i Unió ha intervenido en la gobernabilidad. Hablemos de economía. La economía está en el centro de esta campaña electoral, también en el centro del interés de los ciudadanos. ¿Qué propuestas económicas hacen ustedes? Bueno, de entrada, creemos que la economía y la desaceleración que estamos viviendo solo puede compensarse a partir del fortalecimiento de nuestro propio tejido productivo. A mí me va muy bien que venga una empresa multinacional, que instala una gran factoría, que cree 500 puestos de trabajo, pero quien asegura la creación y sobre todo la continuidad de puestos de trabajo es el autónomo, es la pequeña empresa, la microempresa, la empresa familiar. En ese sentido, nosotros proponemos un nuevo tipo de impuesto de sociedades reducido
para las microempresas, menos de 5 trabajadores y bajada de 5 puntos, porque entendemos que bajando impuestos de sociedades se garantiza la competitividad y, por tanto, que esas empresas puedan seguir trabajando, puedan seguir existiendo, que puedan seguir creando ocupación, que puedan seguir pagando impuestos y que se pueda redistribuir esos ingresos para asegurar la justicia social. Pero no simplemente hay que pensar en las empresas, también los ciudadanos. Los ciudadanos hoy saben que les cuesta mucho más llegar a final de mes porque ha subido el tipo de interés o porque el coste de la vida es muy superior al de los salarios. En ese sentido, proponemos medidas de reforma de impuesto de renta a personas físicas y disminuir las retenciones que se hacen a cuenta de lo que después uno declara IRPF cada año. Pues de economía, la economía tiene mucho que ver con la pregunta que le hacen desde Internet. Yo voy a hacer una consulta, una pregunta, o lo que se quiera llamar. Yo pienso que si cualquier persona que tenga 80 años, viuda, de cualquier persona de ustedes, cobraran 528 euros, podrían vivir con ello. Yo desde luego no. No, estoy completamente de acuerdo. No se puede vivir con 528 euros. Desgraciadamente en España hay 4 millones y algo de personas que viven con menos de 500 euros. A veces hablamos de dificultad de los 1000euristas para vivir. Menos se puede vivir con 500 y algunos viven con menos de 300. Por eso cada vez más la pobreza se invade el terreno de los pensionistas y por eso Convergencia y Unió cree que esos 400 euros que el presidente del gobierno quiere pagar a todo el mundo, independientemente de que ingrese muchísimo o no ingrese prácticamente nada, nosotros proponemos que esos 400 euros se utilicen para mejorar las pensiones y que no haya ninguna pensión de viudedad que esté por debajo de los 700 euros y ninguna pensión de jubilación que esté por debajo del salario mínimo interprofesional. Ese es nuestro compromiso y lo hago desde alguien que ha hecho posible la compatibilización del SOVE con viudedad, que lo hemos propuesto nosotros, y alguien que en su día propuso el Pacto de Toledo como forma de garantizar la estabilidad y la garantía de las pensiones en el futuro. Bueno, señor Durán, ¿y cómo se encuentra? ¿Cómo lleva esa imposible combinación entre su posoperatorio y la campaña electoral? Pues bien, a Dios gracias, me siento tan afortunado de lo que me ha sucedido que quizás eso me da mayor ilusión y mayor fuerza para aguantar el envite de una campaña electoral. No es fácil, llego cansado, me despierto cansado, pero ya solo me quedan 4 días. De hecho, ya 3, porque hoy acabamos una jornada, por tanto 3 días. Pues muchísimas gracias, señor Durán i Lleida. Bona nit, buenas noches. Buenas noches, bona nit. En el telediario, además de Convergencia y Unió, también hemos hablado hoy con los candidatos de Esquerra, PNV y Coalición Canaria. Y ahora le llega el turno a Izquierda Unida, que a diferencia de todos ellos, como saben, presenta candidatos en toda España. Señor Llamazares, buenas noches. Buenas noches. El lema de Izquierda Unida en esta campaña es: Izquierda Unida es más izquierda. Frente al voto útil que cree que es necesario votar al PSOE para frenar al Partido Popular, ¿ustedes creen que solo ustedes hacen políticas verdaderamente de izquierdas? ¿Por qué? No, solo nosotros no. Nosotros pensamos que hemos influido durante esta legislatura en las mejores políticas, la política de derechos civiles, en matrimonios homosexuales, o la política de prevención de la violencia de género o de igualdad, en las políticas de atención a la dependencia, de ancianos, de discapacitados, en la política de memoria histórica, de desarrollo sostenible. Ahí ha estado Izquierda Unida, ha estado en lo mejor de la legislatura. Por lo tanto, esa más izquierda ha sido útil. Y la cuestión es si para la próxima legislatura habrá o no más izquierda. Es decir, si el Partido Socialista gobernará con Convergencia y Unió, es decir, gobernará hacia la derecha. Lo peor de esta legislatura ha sido ese pacto con Convergencia y Unió, contrarreforma fiscal, pacto con la jerarquía eclesiástica. Yo creo que ha sido lo peor. O bien habrá una mayoría que impulse un cambio de izquierdas, y eso depende en buena parte de la mayoría que tenga Izquierda Unida, porque hoy el Partido Socialista tiene las elecciones ganadas, ya no hay voto del miedo. El Partido Socialista va a ganar las elecciones, el Partido Popular está derrotado, los ciudadanos pueden votar libremente y la gente de izquierdas puede votar libremente a Izquierda Unida. Y en caso de que gane el PSOE, ¿usted confía que Zapatero les llame a ustedes antes que a CiU? Bueno, eso dependerá del resultado electoral. Es decir, si el resultado electoral significa que Izquierda Unida aumenta su respaldo y aumenta su número de diputados y diputadas, pues con toda seguridad influiremos y determinaremos una mayoría de izquierdas. Y nosotros en ese sentido no tenemos límite. Tenemos el límite únicamente programático. Queremos negociar un programa progresista de izquierdas que mejore el empleo, un empleo de calidad frente al empleo precario, que mejore las políticas sociales. Hoy nos separan 70.000 millones del gasto social de la Unión Europea, que avance en derechos civiles y en solidaridad territorial. Creemos que ese programa puede negociarse y en ese sentido no tenemos límite incluso para participar en el gobierno. Tenemos banquillo para participar en el gobierno. Le hemos oído estos días incluso abrir la puerta a esa posibilidad, la posibilidad de ocupar algún ministerio. ¿Qué ha cambiado para...?
No, no ha cambiado nada. Ha cambiado la experiencia de Izquierda Unida en una oposición constructiva durante esta legislatura y también la conciencia de que lo hemos hecho bien y, por tanto, que si la próxima legislatura tenemos más fuerza y hay coincidencias programáticas, podemos gobernar y podemos gobernar en un sentido de izquierdas mediante un gobierno plural. Las mayorías absolutas o las mayorías con Convergencia y Unió no han sido gobiernos progresistas, se han alejado de la izquierda y han sido prepotentes. Las mayorías con Izquierda Unida, yo estoy convencido de que serán mayorías progresistas y de izquierdas. Pues la siguiente pregunta se la van a hacer desde Internet, desde la red. ¿A partir de qué edad se pueden tener derechos? Por el tema de la igualdad, a los homosexuales se les da el derecho de adoptar niños. Pero, ¿y los niños? ¿Acaso ellos no tienen el derecho de tener una figura paterna y otra materna? Bueno, yo creo que lo importante es el derecho de los niños, eso está muy claro, ¿no? Pero hoy ya se están adoptando por parte de personas heterosexuales u homosexuales, por parte de personas de origen español o de origen latinoamericano, a niños. Por lo tanto, la cuestión no está en debate con respecto a cuál es la orientación sexual de la persona que adopta, sino la cuestión que es que se protejan los derechos del niño. Y tanto puede atacar los derechos del niño o cuestionar los derechos del niño una persona heterosexual como una persona homosexual. Lo importante es que haya una figura paterna o materna que respete los derechos del niño y que le dé amor en un ambiente cálido, en un ambiente agradable. Bueno, si tuviera que destacar 3 propuestas concretas que distinguen a Izquierda Unida del PSOE, ¿cuáles destacaría? Bueno, en primer lugar yo diría que un realismo crítico con respecto a la situación, ¿no? El Partido Socialista cree que las cosas van bien y que hay que continuar igual, nosotros pensamos que no. Creemos que hay un cambio de la situación económica y que hay que cambiar el modelo de desarrollo por un modelo de desarrollo que sea más justo, porque el actual es injusto, crea bolsas muy importantes de precariedad y de pobreza y más sostenible. Ecológicamente nuestro sistema es insostenible. Segundo, creemos a grandes rasgos que una propuesta fundamental para la próxima legislatura es superar la precariedad. Hay 11 millones de trabajadores, de jóvenes, de mujeres, que tienen una situación peor a la de sus padres. Y por tanto lo que hay que hacer es un empleo de calidad, y eso significa modificar el marco legal para recuperar la causalidad en los contratos, y eso significa superar la precariedad también en la vivienda, que es un bien en estos momentos inaccesible. Y en tercer lugar, las políticas sociales. Las políticas sociales que en nuestro país no han sido la prioridad. Desde el franquismo mantenemos la misma diferencia en gasto social con respecto a la Unión Europea, nos separan 70.000 millones de euros y hay que abordar políticas que mejoren la educación, que mejoren la sanidad pública, que mejoren los servicios sociales. Los problemas no vienen de la inmigración, los problemas vienen de la falta de prioridad en las políticas públicas y de la falta de financiación de los servicios públicos. Izquierda Unida se queja también mucho de la ley electoral. La ley electoral es una ley injusta porque no preserva un principio fundamental en democracia, que es una persona, un voto. En estos momentos, una persona que vota al Partido Socialista vota y consigue un diputado formando parte de 60.000 electores. Nosotros necesitamos 240.000 electores para el mismo diputado. Es una situación totalmente injusta y por tanto hay que modificarla, no por Izquierda Unida, por el sistema electoral y por el sistema democrático. Muy bien, señora Mazares, muchas gracias por estar con nosotros y muy buenas noches. Gracias.